Muy buenos días, amigos de CGN Noticias, Radio y Televisión. Estamos en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Hoy día contamos con la presencia del dirigente social Guillermo Leones, quien va a analizar el problema de la subida de precios de todas las legumbres, aceites, etcétera. Adelante, don Guillermo, lo escuchamos. Por la oportunidad a los compañeros allá en la CNP. Creo que es importante hacer alusión a la situación que está viviendo el país, y especialmente la ciudad de Guayaquil, donde nosotros habitamos. Yo creo que un tema que se siente en los últimos días es el tema de los altos costos, o comienza la subida de los costos de los alimentos. Eso es una expresión que se va sintiendo y la familia va comentando al día de la situación que estamos viviendo en función de un efecto colateral que es el aumento del costo del combustible, el causante que ha ido arrojando a que la población comience a sentir el impacto. Y la preocupación que tenemos que se va desenvolviendo a nivel nacional. Hoy en Quito está realizándose el paro de los transportistas exigiendo el aumento del pasaje. En Guayaquil tuvieron que suspender lo que se programaba para el día lunes anterior, pero el pedido de algunos sectores sociales, incluso nosotros, las organizaciones barriales, las organizaciones conocidas como Pueblo Negro, la Confederación Unitaria de Barrio del Ecuador, la Federación de Barrio del Suburbano de Guayaquil, la Federación de Barrio de Guayaquil, solicitaron a los transportistas que no apliquen esa medida de suspender el transporte, pero independientemente con la amenaza, en esa teoría ya comienza a haber efectos colaterales, decía, en función de que comienza a haber el aumento del costo de los alimentos, de todos los alimentos, especialmente los aceites, las grasas que están comenzando a subir, y esto nos va a afectar a la población. ¿Qué será cuando suban el pasaje? Porque la pretensión de los transportistas es aumentar el costo del pasaje. Pero ya digo, la causa principal de esto es el aumento del costo del combustible de la gasolina, como también de el diésel, que son los elementos causales o elementos, el detonante inicial para el alza. Y esto va a reflejar en el futuro. Escúchame, Guillermo. ¿Y cuál es el problema fundamental también? Es la subida del pan a 20 centavos. Bueno, no nos olvidemos que estos son los ensayos o globos de ensayos que hacen algunas los panaderos o panificadores, pero también el aumento del costo del pan a 20 centavos. Siempre hacen un globo de ensayo de aumentar alto para después quedarse en una media, y así nos hicieron en el pasado. Nos dijeron que el pan valía 10 centavos, iban a subir a 15, y en algunos sectores lo dejaron en 10 centavos. Eso juegan en función de los sectores. Si tú vas al suburbio, vas a encontrar un pan de 10 centavos, vas a encontrar en el centro un pan de 12 centavos, y vas viéndole calidad, costo, cantidad en función de los espacios y los lugares. Pero esa iniciativa de los panificadores en el país no puede pasar, no debe pasar, porque es un impacto que va directamente al bolsillo. No nos olvidemos que en estos últimos tiempos, después de la ley de ayuda humanitaria, que no tuvo nada de ayuda humanitaria, sino un despojo para los trabajadores, afectar a los trabajadores en función de sus necesidades. Además, le congelaron el salario, le quitaron el 25% un buen tiempo, y hoy está congelado. No lo aumentaron como correspondía año a año. Hablo de los trabajadores privados, porque en el sector público hace más de 14 años del gobierno que entregó, hablemos de 10 años, el aumento del salario de los trabajadores públicos no ha surtido efecto. Eso significa que teniendo un aumento va a afectar a la canasta de la familia, y es más, y los que tenemos un hueco en el bolsillo, que no nos puede salir a la calle a buscar cómo llevar el pan del día de su familia, ese será más el impacto. Entonces hay que sacrificar, pero es a los grupos de poder, a los que tienen la producción, a los que ellos tienen que buscar mecanismos de abaratar costos, de darle mejor servicio a la población, evitar una explosión social, porque regresaríamos al estado de octubre del 2019, donde hubo una explosión social solamente por el costo del aumento del combustible, como hemos dicho, y lo que estamos viviendo como experiencia ahora en el vecino país como Colombia, que el aumento o la pretensión de hacer un aumento de un impuesto
eso generó todo un colapso y ya llevamos alrededor de más de 47 muertos en Colombia. Y creo que el gobierno saliente ni el gobierno entrante aspiran a que exista una explosión social que los conlleve a confrontar pueblo contra pueblo. Oiga, Guillermo, ¿no piensa que puede haber un estallido social después del 24 de mayo? Porque la gente quiere tomarse las calles. Esto es un caldo de cultivo, como suelen decir ustedes, los periodistas, en función, y los técnicos y los sociólogos, en función de que si se le aumenta el costo del precio del pan, del aceite, del arroz, de la mantequilla, de la comida, es decir, eso va a afectar al dulce. Se configura además. Bueno, pero es que las técnicas que tienen allá por internet, ¿sabes? Yo creo que esta cuestión siempre ocurre. Estamos en un enlace vía Zoom con el compañero Guillermo Leone, dirigente, activista social, ¿no? Comentando sobre el incremento de una serie de bienes de transporte, alimentos que se está dando en el país y también de paralizaciones como el sector urbano de transportistas, los señores del transporte pesado también han señalado que van a paralizarse y ya antes hubo una paralización de la transportación intercantonal e interprovincial, quienes recibieron un incremento de aproximadamente 15% en los costos de la transportación en este aspecto. Eso indudablemente genera y ha generado como secuela un incremento de precios, particularmente en los alimentos, ¿no?, de consumo masivo. Compañero Leone, no sé si nos está escuchando, porque le quería preguntar, le habla a Richard Sellán del Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Compañero Leone, bueno, hemos perdido el enlace por problemas técnicos. A veces hay que recordar que el compañero Guillermo está en la provincia verde de Esmeralda, ¿verdad? Ya con quien tenemos pues una gran empatía con la tierra esmeraldeña por su tradición rebelde, liberal, ¿no? Entonces, también está el compañero Edgar Quiñones, quien fuera presidente de la Federación Nacional de Periodistas, una serie de compañeros y compañeras con los cuales probablemente siempre compartimos inquietudes. Nuestro compañero licenciado Patricio Valencia, Julio Micolta, en definitiva, todo un conglomerado también de comunicadores, de periodistas. De la Tierra Verde. De la Tierra Verde. No, compañero Leone, ¿ya nos escucha? Aló, compañero Leone, ¿nos escucha? ¿Ah? ¿Ya? ¿Nos escucha? Habíamos perdido un poco el enlace, ¿no? Se llama esto, ¿no? fallas técnicas. Sí, una falla técnica en estos aspectos. En el enlace, en el audio, la imagen vía Zoom, ¿no? A veces problemas recurrentes de la tecnología. Ahí estamos. Entonces, estamos de nuevo al aire, compañero Guillermo Leone. Gracias por atendernos. Preguntaba en el tema de la alza del pasaje interprovincial. Eso es un acuerdo que llegaron los transportistas en función con el gobierno, dejando ya el camino expedito para el nuevo gobierno, como les suelen decir, dejando la mesa puesta para que no sufran los impactos de nuestro problema. Va a sufrir los impactos quienes el pueblo, y eso va a reaccionar. Se hicieron, aumentaron el costo del pasaje interprovincial y ahora nosotros lo que hemos dicho, debemos unirnos para exigirle al gobierno central congelar, Al parecer volvimos a perder el enlace. Tenemos pequeñas fallas técnicas, parece. Pero el problema sabemos que son cuestiones de oficio. Señales de otra provincia, como es Esmeralda. Así es.
¿no? A veces en internet, ahí estamos. Ahí está, compañero Leones. Otro tema que pienso que es importante comentar, usted como activista social, como también representante de amplios sectores populares, habitacionales, ¿no? ¿Cómo ven la posibilidad de estos grandes acuerdos legislativos entre fuerzas políticas que Antagónicas. se suponía antagónicas, que hasta hace pocos días se disputaban la presidencia de la República y pues hoy comen el mismo plato? Aparentemente llegan a un acuerdo entre, no sabía si decir entre gallos y medianoche o sobre cosas bajo la mesa. Compañero Leones, los escuchamos. Adelante. Ese acuerdo mecánico no es nuevo. Vamos a tener que dar cortada porque no está pésima la señal. Lo escuchamos. Lastimosamente la dejamos para otra fecha porque está malísimo el internet. ¿Ah? Vamos a tener que necesariamente cortar por ahora la señal. Vamos a dejar para otra fecha una conversación con el compañero Guillermo Leones, ¿no? Porque parece que hay un enlace bastante defectuoso en la vía Zoom, de internet se nos congela la imagen, se va el audio y no podemos tener una conversación fluida, que es independientemente de las voluntades de uno y otro, ¿no? Pero desde allá podríamos primero pedir disculpas a todos nuestros seguidores de Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, y estaríamos en otra oportunidad de pronto enlazándonos o presencialmente también con el compañero Guillermo Leones, cuyos criterios realmente siempre son importantes, mucho más en la actual coyuntura política del país, cuando hoy la nueva Asamblea Legislativa se está estructurando en términos subdirectivos y va a ser una demostración de cómo las fuerzas políticas que la conforman probablemente van a poner en juego su estructura sólida o no de valores políticos, de principios que tienen que ver justamente con atender y poner delante los principales intereses nacionales, no los puntuales acuerdos particulares que pudieran tener determinadas fuerzas, mucho más que esto pudiera llevar, ¿no?, a un olvido, a una desmemoria, a un meter, como dicen algunos, los manos en otras instituciones, particularmente en la justicia. Creemos que la solidez institucional de un país, de la estructura democrática, es que las funciones del Estado, es decir, la presidencia, la Asamblea Legislativa, la Fiscalía, particularmente la justicia, puedan funcionar conforme al marco normativo que cada una tiene para sus acciones y que no sean otras fuerzas, particularmente fuerzas políticas, que hagan prevalecer sus intereses en función de las cosas a veces pequeñas y que, peor, no se sancionen los actos de corrupción que los últimos 14 años han realmente hecho caer la ética y la moralidad pública en el país. El país no puede ser nuevamente sometido, y mucho más con una nueva Asamblea Legislativa empiece con este tipo de espectáculos de debacle de la moral y la ética política pública en el país. La Asamblea Legislativa, que terminó su periodo el día de ayer, lo hizo con menos del 3% de credibilidad pública, sumida por lo tanto en un gran desprestigio. Y si hoy la nueva asamblea, los nuevos legisladores van a estar en la misma línea desde el primer día, en actos que riñen con los principios, con la ética política, probablemente es un mal paso. Por eso creemos que el país
los distintos sectores sociales están atentos a lo que pudiera hoy darse en la Asamblea Legislativa. Ojalá que ellos nos den una lección de ética y moralidad pública y Yo no creo. Yo que creo que sean coherentes con sus propios principios, con sus propias propuestas que exhibieron y plantearon en el escenario electoral de hace no más de un mes y medio en el país, y no den al trasto con aquellos que ellos planteaban haciendo lo contrario. Eso significa que definitivamente el país va a continuar en una línea de debacle moral y ético en la política. mira, Richard, es clarísimo. La gente que votó por el señor Lazo en estas elecciones votó única y exclusivamente en contra del correísmo. La gente no quería saber nada de Rafael Correa y de su amo. No querían saber nada absolutamente. ¿Qué pasa ahora? Esta gente dijo, votaremos por Guillermo Lazo. Viene la presidencia de la Asamblea y se unen los correístas, los socialcristianos, creo, y los independientes, dando a notar de esta manera que el acuerdo no ha sido desde ahorita, ese acuerdo viene desde la primera vuelta, cuando le engañaron y le robaron la primera vuelta a compañeros indígenas. Todos lo sabíamos, simplemente lo engañaron y ya estaban los amarres listos. Cuando después uno de los asambleístas de Creo dijo que ya estaban las cosas listas para un acercamiento, mucha gente no pensó que simplemente era un acuerdo que lo decían porque le parecía eso al asambleísta, pero no era verdad. Ya estaba fraguándose la componenda de los barrios, donde la justicia volverá a estar en manos de los corruptos de siempre, quienes harán lo que les da la regalada gana y aplastarán al pueblo ecuatoriano. Y el señor Guillermo Lazo, disculpen, simplemente será un banquero más que está en el poder, pero que no mandará, porque el que va a mandar dentro del gobierno no es nada más ni nada menos que el líder social cristiano Jaime de González. Así está clarito la película, todos nos damos cuenta y ellos quedarán bien gracias y van a manejar toda la política del país. O sea que la corrupción no va a desaparecer, seguirán manejándose los jueces y todo como están acostumbrados siempre. Hay que señalar que estas voces, señalando lo crítico y la falta de ética de este tipo de acuerdos que se pudieran dar o ya se están dando en la Asamblea Legislativa entre fuerzas antagónicas en cuanto a valores, en cuanto a principios, propuestas políticas, ha sido objeto justamente de señalamiento por varios sectores. Quiero citar, por ejemplo, al articulista Hernán Pérez Luz, del diario El Universo, ¿Fue clarito? que ha sido muy claro en señalar que no es posible ningún tipo de acuerdo político. Eso no es acuerdo, que es injustificable que Social Cristiano, Creo, los famosos independientes, que es otro capítulo ahí, ¿no? Y puedan llegar a acuerdos con una mafia política que en los últimos 14 años ha saqueado el país. Eso lo dice Hernán Pérez Luz en un artículo en el diario El Universo. Por ahí también aquellos otros sectores que también apoyaron a Guillermo Lazo con sus voces, sus comentarios, también están señalando que esto sería una línea para Guillermo Lazo en el corto plazo, porque sencillamente aquella fuerza política que le acusaba de responsabilidad en el periodo bancario, así es, ahora no pasa nada, ahora resulta que comen en el mismo plato, van a comer, para decirlo criollamente, van a comer en el mismo plato. Entonces, ¿dónde están los principios, dónde están los valores de cada una de las fuerzas políticas? Y peor aún, si es que estos acuerdos se den mediante
la aceptación de esta gran, entre comillas, aspiración de las fuerzas del correísmo de que se conforme lo que ellos llaman una comisión de la verdad, que no tiene más que el propósito de meter la mano otra vez en la justicia, buscar la impunidad, la desmemoria, el olvido, el perdón, el indulto, de alguna manera, a esta banda que, bien lo han dicho todos, los últimos 14 años saqueó el Ecuador. 70.000 millones del país, dinero público, producto de los sobreprecios, la corrupción, la coima, significó estos 14 años. Y eso lo dicen los organismos internacionales como el Banco Interamericano, el Banco Mundial. Todos lo dicen. Y si no lo decimos por decir, está documentado. Entonces, ¿cómo es posible pactar con una fuerza política lumpesca en el Ecuador? Así Entonces, es. nosotros tenemos que decir por ética, por responsabilidad con la ciudadanía, tenemos que señalar y coincidir con una serie de amplios sectores que están diciendo no más impunidad, no más metida de la mano en el sistema de justicia del país, porque algo que señala muy bien en Lampereluz en este artículo, Está clarísimo. quiere ir contra la fiscal y la fiscalía del país que va a desaparecer todo. levantó los cargos, hizo la investigación y logró con ética, con entrega honesta su trabajo, demostrar toda la pudredumbre que había significado. Solo uno de los casos, porque hay otros más en investigación. Muchos más. Entonces, si esto es el costo de que este sector político, social cristiano, llegue a la presidencia de la Asamblea Legislativa, realmente es lamentable y como algunos ya pronostican, no va a durar más de 6 meses o un año este gobierno que inauguraría su periodo con un total desprestigio ético y político. Y con un gran estallido social en las calles del país. Eso es lo que va a pasar. Ya volvemos con nuestro siguiente entrevistado.